Querían venderla como res, pero un ganadero cambió su destino para siempre. El sol se había escondido detrás de las crestas polvorientas del cañón, y el viento del desierto arrastraba arena hasta el porche de la vieja cabaña de madera. Cada tabla crujía bajo el peso de la soledad, como si el lugar mismo respirara con cautela. Allí, a la distancia, un caballo cansado y su jinete inesperado surgieron entre los tonos rojos y ocre del atardecer. El hombre desmontó con cuidado, el sonido metálico de la hebilla de su montura rompiendo apenas el silencio. Su sombrero cubría la mitad del rostro, pero los ojos, fríos y medidos, no dejaban escapar nada. La cabaña estaba sucia y deshabitada, o eso parecía, hasta que un suspiro húmedo y contenido se coló entre los tablones. Ella estaba allí, acurrucada en un rincón de la galería. Su ropa estaba rota, la piel marcada por el sol y los arañazos de los matorrales, sus manos temblaban, no del frío, sino del miedo. Los hombres que la habían llevado hasta las afueras del rancho la habían dejado atrás, como si la tierra misma quisiera tragársela. Su mirada buscó la del recién llegado, un extraño que no prometía palabras ni consuelo, y sin embargo cargaba un aire de seguridad que ella no había encontrado en semanas. Él no dijo nada al acercarse. Observó primero el caballo, el polvo, la leña dispersa, antes de fijarse en ella. Nada de sentimentalismos ni promesas vacías, la acción sería su lenguaje. Sacó de su bolso una manta gastada y, con movimientos precisos, la extendió en el suelo. Ella dudó, midiendo cada gesto, pero finalmente se deslizó hasta cubrirse, intentando que la desesperación no le temblara en la voz. El rancho era pequeño, una construcción de madera curtida por el sol y la escasez de lluvias. No había vecinos cercanos, ni ley que llegara antes de varios días de caballo. El hombre sabía que cualquier decisión tomada ahí abajo no admitía errores, el desierto no perdona, y la muerte es rápida y silenciosa. Se agachó, inspeccionando las heridas de la joven sin palabras, sus manos firmes pero cuidadosas. Ella cerró los ojos, permitiendo que lo hiciera, midiendo su silencio como quien mide el terreno antes de caminar. ¿Te duele aquí?, preguntó al fin, su voz grave, casi un susurro que se perdía en el viento. Ella sintió sin abrir la boca. Sus ojos se negaban a confiar, pero la simple presencia de alguien que parecía capaz de enfrentar la soledad y el frío la mantuvo quieta, alerta, pero no completamente paralizada. El hombre encendió un pequeño fuego con piedras y astillas secas, el humo subiendo lento hacia el cielo enrojecido. Preparó agua tibia y un poco de pan duro, no ofrecía afecto, solo supervivencia. Ella comió sin palabras, manteniendo la guardia alta. Cada gesto suyo era observado, evaluado, medido. La tensión era palpable, la desconfianza de ella y la cautela de él se entrelazaban en un silencio que hablaba más que cualquier conversación. Mientras la noche se asentaba sobre el desierto, la temperatura cayó. Las sombras se alargaban y los animales nocturnos comenzaban a recorrer los matorrales cercanos. El hombre montó guardia, su espalda recta contra el viento, escuchando cada crujido, cada aleteo, cada susurro de la noche. Ella se acomodó junto al fuego, tan cerca como podía, sin acercarse demasiado. La distancia era su protección, y él no la presionaba. En el horizonte, la silueta de un grupo de hombres que cegaramente la buscaban desaparecía con el último rayo de sol. La amenaza no estaba ausente, solo estaba contenida, temporalmente retenida por la vastedad de la soledad. Él no hablaba de ello, no hacía promesas de seguridad eterna. Su responsabilidad era inmediata, asegurarse de que nadie la encontrara vulnerable, de que sobreviviera la noche, de que el fuego no muriera y que sus heridas no se infectaran. Todo lo demás podía esperar. A medida que la oscuridad se espesaba, ella notó cómo sus propios músculos se relajaban un poco. El simple hecho de no estar sola, de que alguien hubiera tomado la iniciativa, era suficiente para calmar parte de su pánico. Cada movimiento de él era medido, sin prisa, sin emoción exagerada, un ritmo que el desierto respetaba, y que, lentamente, empezaba a enseñarle a ella a respirar de nuevo.
El primer amanecer llegó frío y silencioso. La luz se filtraba entre las nubes bajas, pintando de plata las colinas y el polvo suspendido en el aire. Él revisó la pequeña granja, el pozo, la madera, la herrería improvisada. Ella lo observó desde la galería, notando la manera en que sus manos trabajaban sin quejarse, sin palabras innecesarias, solo acción. Por primera vez en días, algo parecido a la calma se asentó sobre su pecho. No había promesas de futuro ni planes de escape, solo la certeza de que alguien estaba allí, cumpliendo su deber. Fue entonces cuando escucharon el primer gruñido de los perros de los hombres que la habían abandonado. Estaban cerca, siguiendo rastros, buscando un botín que ya no era suyo. El hombre se inclinó hacia ella, señalando con un gesto breve que debía permanecer callada y quieta. El viento se llevó su indicación sin necesidad de palabras. La amenaza era tangible, pero la preparación y la determinación silenciosa del hombre creaban un espacio seguro, un pequeño refugio en medio del desierto. La tensión se espesó en la mañana, cada sombra era una posible emboscada, cada rama rota un aviso de peligro. Ella lo miraba, evaluando, y él la evaluaba de vuelta, pero sin juicio. Solo medición, solo prudencia. Cada uno entendía que en este lugar no había espacio para la ingenuidad y que la supervivencia dependía de algo más que fuerza física, dependía de confianza, sí, pero lenta, ganada gota a gota. Al mediodía, el sol cayó vertical sobre la tierra seca y agrietada. Él trajo agua fresca y comida, y ella comió sin hablar, agradecida pero cautelosa. No había palabras de consuelo, solo gestos, y en esos gestos ella encontró más seguridad que en cualquier promesa hablada. Sabía que el desierto y los hombres que la buscaban no esperarían su permiso para actuar, por eso debía aprender a confiar en quien podía protegerla sin exigirle nada a cambio. Cuando el sol comenzó a declinar de nuevo, ambos permanecieron en silencio, escuchando los ruidos del desierto. La noche traería frío y peligro, pero también un pacto silencioso. Mientras él estuviera allí, ella tendría una oportunidad de sobrevivir. No había amor declarado, ni afecto forzado. Solo un hombre que hacía lo necesario, y una mujer que aprendía, lentamente, a aceptar que quizás, solo quizás, su destino no estaba decidido todavía. El viento del atardecer barría la arena, llevando consigo los últimos ecos de los hombres que la habían querido vender como res. La cabaña, pequeña y frágil, se convirtió en un refugio en medio de la vastedad. Allí, bajo el cielo rojo y pesado de la frontera, ambos comprendieron algo que no necesitaba palabras: la supervivencia no es un acto de fuerza ni de coraje, sino de silencio, atención y responsabilidad. Y en esa comprensión, por primera vez desde que todo comenzó, la posibilidad de un destino diferente se asomó, tenue pero firme, en el horizonte. Y así terminó el primer día, con la amenaza acechando, la soledad como testigo, y la primera chispa de confianza prendiendo, silenciosa y lenta, entre ellos. El amanecer llegó pálido, filtrándose entre la madera desgastada de la cabaña. El hombre ya estaba fuera, revisando el cercado de alambre y las trampas improvisadas para animales, mientras ella se incorporaba lentamente, todavía con los músculos rígidos por la noche fría. No hubo palabras al principio. La comunicación entre ellos se había reducido a gestos, un asentimiento, un movimiento de cabeza, una mirada que indicaba dirección o precaución. La confianza aún era un hilo fino, tenso, pero se fortalecía con cada acción silenciosa. El día transcurrió en tareas simples, necesarias para la supervivencia. Él enseñó, sin enseñar, cómo encender fuego incluso cuando la madera estaba húmeda, cómo purificar el agua con paciencia, cómo mantener los caballos en calma frente al viento. Ella aprendía observando, repitiendo los movimientos, corrigiéndose con la mirada de aprobación que él le lanzaba solo cuando era estrictamente necesario. Cada gesto era una lección de vida, pero también un código no escrito: en este lugar, la negligencia podía costar la vida. Ella comenzó a hablar más, pero solo cuando tenía algo que decir, y siempre medido. No buscaba conversación inútil, no necesitaba palabras para sentir que había alguien que la veía.
Él la escuchaba, asentía con la cabeza, y continuaba su trabajo. Era evidente que no buscaba conversación ni compañía superficial. Su presencia era una protección silenciosa, firme, y en eso residía la seguridad. Un día, mientras reparaban el techo de la cabaña con tablones nuevos, un silencio más profundo se instaló entre ellos. El viento arrastraba polvo desde la llanura, haciendo que cada sonido pareciera más cercano. Ella se atrevió a preguntar sobre su pasado, una pregunta escueta, casi temerosa: ¿siempre has vivido aquí? Él la miró de reojo, sin detenerse en su trabajo. Sus ojos eran firmes y fríos, pero por un instante, un parpadeo reveló una memoria cargada de culpa. Su voz, cuando habló, fue breve: no. Aprendí rápido que la gente desaparece y uno tiene que aprender a seguir. Ella asintió, sin insistir. Había algo en su forma de hablar, en su silencio, que le decía que no había historias fáciles detrás de ese rostro. El respeto mutuo crecía, no con palabras, sino con la comprensión tácita de que ambos habían soportado más de lo que la mayoría podría soportar. El peligro no estaba lejos. Durante la tercera jornada, encontraron señales de que los hombres que la habían abandonado habían vuelto, siguiendo rastros más frescos. Ella observó cómo él inspeccionaba cada sendero, cada arbusto, sin precipitarse, planificando cada movimiento con cuidado. Cuando llegó la noche, ambos se sentaron junto al fuego, más cerca que la primera vez, pero todavía manteniendo un espacio que respetaba sus límites. Ella comenzó a confiar en su silencio. No porque él hablase menos, sino porque sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra: reforzaba la cabaña, mantenía los caballos a salvo, preparaba la comida y revisaba las trampas mientras ella descansaba. Todo lo hacía sin imponer su voluntad, solo cumpliendo con la responsabilidad que la supervivencia exigía. Una tarde, la tensión se rompió de manera inesperada. Mientras recolectaban agua del arroyo, ella tropezó con una roca y se cortó la mano. La sangre caliente manó rápidamente y el dolor la obligó a arrodillarse. Él estaba allí al instante, sin palabras, aplicando presión, limpiando la herida con agua fría y cubriéndola con un vendaje improvisado. Sus manos eran firmes pero cuidadosas, y ella, por primera vez desde su llegada, permitió que alguien tocara su dolor sin miedo. No hubo gestos románticos, solo acción y cuidado, silenciosos y precisos. El riesgo del desierto y los hombres que la perseguían estaba presente en cada momento, pero su rutina compartida creó un espacio donde la supervivencia y la confianza podían florecer. Trabajaban juntos, sin necesidad de palabras innecesarias. Él levantaba las pesadas tablas, ella cargaba la leña. Él abría los cercados para los caballos, ella los guiaba a pastar. Cada gesto reforzaba un entendimiento tácito: podían depender el uno del otro. Durante esas jornadas, ella comenzó a revelar pequeños fragmentos de su pasado. Historias cortas, sin lamentos ni reproches, de cómo había sido vendida, abandonada, y cómo había sobrevivido por instinto. Él escuchaba, sin ofrecer soluciones ni consolaciones vacías, solo presencia. Esa escucha silenciosa era más valiosa que cualquier palabra de consuelo. Por su parte, él dejaba escapar pistas de su propia historia, cicatrices visibles en sus brazos, un suspiro breve cuando miraba el horizonte, y esa sensación de que había perdido algo, tal vez a alguien, que aún cargaba con él. El peligro se intensificó cuando un grupo de hombres apareció a caballo en la lejanía, buscándola nuevamente. Se movieron como sombras en la distancia, y aunque aún no podían alcanzarlos, su mera presencia obligó a la pareja a reforzar el cercado, preparar armas y establecer señales silenciosas de alerta. En esos momentos, la proximidad entre ambos se volvió natural, aunque nunca forzada. Ella se acercaba para sostener una herramienta, él pasaba la mano para mostrar un gesto, y ambos reconocían, sin palabras, que su supervivencia dependía de cooperación y atención mutua. A medida que los días pasaban, la rutina compartida y la necesidad de protegerse mutuamente creaban una especie de cercanía que ninguno de los dos había buscado, pero que era inevitable.
Ella aprendía a leer sus silencios y él a interpretar sus gestos. Cada decisión tomada en el rancho era medida, evaluada y respetaba la autonomía de ella. La confianza crecía, lenta, silenciosa, ganada en el terreno áspero de la frontera. Una noche particularmente fría, el fuego chisporroteaba débilmente y la leña escaseaba. Ella se acercó al hombre, ofreciendo un gesto que no requería palabras, tomó un tronco y lo colocó en el fuego, acercándose lo suficiente para compartir el calor. Él no retiró la mano que ajustaba el fuego, por un instante, sus miradas se encontraron y algo más profundo, silencioso, pasó entre ellos. No era amor declarado, no era pasión súbita, era reconocimiento de que ambos estaban allí, sobreviviendo, juntos. El amanecer siguiente trajo un aire más claro. El peligro seguía presente, los hombres que la buscaban aún no habían desaparecido, y la frontera seguía siendo implacable. Pero en la rutina compartida, en la acción silenciosa y en la vigilancia constante, la mujer encontró una certeza: había alguien que no solo la protegería, sino que respetaría su fuerza y sus decisiones. Y el hombre, por su parte, comenzó a ver en ella algo más que una superviviente, vio dignidad, resistencia y la capacidad de confiar, lentamente, en alguien que no ofrecía promesas fáciles. El viento del desierto seguía arrastrando polvo y peligro. La soledad persistía, pero la rutina compartida y los gestos silenciosos habían creado un espacio seguro, un refugio donde ambos podían respirar, medir sus pasos y aprender que la confianza no se regala, se gana, con paciencia, acción y respeto. Y así terminó otro día en la frontera, con tareas cumplidas, heridas atendidas y una tensión silenciosa que, aunque nunca verbalizada, los unía más que cualquier palabra. La amenaza estaba siempre ahí, pero la certeza de que podían contar el uno con el otro crecía, lenta, firme, inquebrantable. El amanecer siguiente prometía más trabajo, más peligro, y quizás, si el desierto lo permitía, la posibilidad de que la confianza se transformara en algo aún más sólido. Pero todavía no había lugar para el afecto declarado. Solo existía la supervivencia compartida, y en eso, por primera vez desde que comenzó todo, ambos encontraron un respiro. El desierto amaneció con un frío que calaba hasta los huesos. La cabaña, aunque reforzada, crujía bajo la presión del viento, recordando a ambos que su refugio no era invulnerable. Desde lejos, la línea de colinas parecía vacía, pero la presencia de los hombres que la habían abandonado se sentía en cada sombra, en cada movimiento del polvo arrastrado por el viento. Ella los notó primero, rastros recientes de botas, huellas de caballo que se acercaban con decisión. Él no habló al respecto, simplemente empezó a preparar armas y revisar el cercado. Su calma silenciosa le enseñaba a ella más que cualquier palabra. No había lugar para la prisa ni para la improvisación. Cada decisión era medida, cada movimiento pensado para sobrevivir. Ella lo observaba, midiendo cómo su propia preparación podía ayudar, cómo podía anticipar lo que él haría sin necesidad de que él lo dijera. Pero la tensión era más que física. Había algo que se movía entre ellos, invisible y denso, como un humo que no se ve pero se siente en la garganta. Ella había aprendido a confiar en él, pero esa confianza traía consigo una responsabilidad inesperada, la elección de permanecer cerca, de depender de alguien, de arriesgarse a perder lo poco que le quedaba de libertad y dignidad. Esa tarde, mientras reforzaban la puerta principal de la cabaña con tablones y clavos, los hombres aparecieron al borde de la meseta. No era un ataque directo, solo exploración, un acecho calculado. La tensión se volvió tangible, y ambos actuaron como una sola unidad, sin necesidad de palabras. Él dirigía, ella ejecutaba, cada gesto medido, cada movimiento silencioso, un baile de supervivencia. La noche llegó con más frío del habitual, y con ella, la necesidad de tomar decisiones difíciles. Ella se sentó frente al fuego, observando cómo él mantenía la guardia, sus ojos siguiendo cada sombra. Por primera vez, se permitió hablar sin miedo, con la voz apenas un murmullo: no quiero volver a estar sola. Él la miró,
y por un instante, la rigidez de su expresión cedió ante algo que no era palabras, sino reconocimiento. No ofreció promesas ni afecto, simplemente inclinó la cabeza y continuó vigilando. La elección, ella entendió, no era suya para él. Él cumplía con su responsabilidad y nada más. Pero en esa constatación, en ese gesto silencioso de aceptación, algo cambió, la posibilidad de intimidad se acercaba, lenta, inevitable. Al amanecer siguiente, los hombres atacaron. No era un asalto dramático, ni un enfrentamiento cinematográfico de película. Era el desierto, real y brutal, una emboscada calculada, tiros lejanos que rompían el silencio, caballos que relinchaban, polvo que cegaba. Él la guió, sin levantar la voz, hacia el escondite detrás de rocas, cubriéndola con su cuerpo cuando la primera descarga retumbó demasiado cerca. Su calma, silenciosa y firme, era un ancla en medio del caos. Ella, a su vez, tomó una decisión que definiría su destino, en lugar de huir o esconderse, ayudó a reforzar su posición, cargando armas, bloqueando rutas de aproximación. Por primera vez, la supervivencia no era solo responsabilidad de él. Ella actuaba, fuerte y consciente, y él lo reconoció en su mirada, un asentimiento breve, silencioso, de respeto. Después del enfrentamiento, cuando los hombres se retiraron por falta de ventaja, la noche cayó sobre la cabaña. Los caballos respiraban pesadamente, la tierra estaba marcada por huellas de la batalla, y ambos estaban exhaustos. Ella se sentó cerca del fuego, limpiando una pequeña herida en su brazo. Él se sentó junto a ella, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que su calor fuera compartido sin necesidad de palabras. La primera intimidad se manifestó en gestos, su mano alcanzando la suya para pasarle un vendaje, un roce accidental de hombros que ambos permitieron, sin apresuramiento ni expectativa. No había romanticismo fácil, ni promesas de futuro. Solo una verdad silenciosa, se necesitaban mutuamente, y la confianza ahora incluía un contacto físico contenido, medido, ganado con cada día de supervivencia compartida. Los días siguientes continuaron en el mismo ritmo. Reforzaban la cabaña, cuidaban los caballos, revisaban rastros, y cada noche, el fuego se convertía en testigo de un vínculo que crecía lentamente. Ella lo observaba más de cerca, notando cicatrices, la manera en que ajustaba las armas, cómo respiraba cuando pensaba que nadie lo veía. Él la observaba en su trabajo, apreciando su fuerza y determinación, sin palabras, sin concesiones. Cada gesto reforzaba la elección que habían hecho, permanecer juntos, en silencio y con respeto mutuo, enfrentando la amenaza que seguía presente. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, ella se acercó a él con una manta para cubrirlo del frío, un gesto simple que decía más que cualquier palabra. Él aceptó, y por primera vez, permitió que sus miradas se encontraran sin un propósito práctico inmediato. No hubo declaraciones, no hubo promesas. Solo un reconocimiento mutuo, ambos habían elegido estar allí, en ese lugar hostil, y eso significaba algo más que la mera supervivencia. El desierto seguía siendo implacable, y los hombres que la perseguían aún no habían desistido. Pero entre ellos, en la cabaña que resistía cada tormenta de viento y arena, algo se había consolidado, una elección consciente de permanecer juntos, de confiar y de comenzar a acercarse, lenta y cautelosamente, en cuerpo y alma. El viento nocturno arrastraba polvo y ecos de amenazas lejanas. Ellos permanecían junto al fuego, hombro con hombro, sin hablar. En esa cercanía silenciosa se entendieron por primera vez completamente, la confianza y la elección eran suyos, y nadie podía arrebatársela. Cuando la luna iluminó la cabaña con su luz fría, ambos se recostaron junto al fuego, compartiendo calor sin palabras, entendiendo que el primer acto de intimidad verdadero no se medía en besos o caricias precipitadas, sino en la decisión de confiar, de estar y de elegir la compañía del otro en un mundo que nunca ofrecía garantías. Y así terminó la jornada, con la amenaza aún presente, con heridas visibles e invisibles, pero con una certeza silenciosa que los unía más que cualquier palabra, habían elegido permanecer juntos.
La frontera era cruel, pero la elección, lenta y ganada, era inquebrantable. El amanecer se abrió lento sobre el desierto, bañando de luz rojiza la cabaña y el rancho. La noche había sido silenciosa, pero su silencio estaba cargado de tensión contenida. Ambos sabían que la frontera no olvida, que la soledad no se desvanece con un amanecer, y que los hombres que la habían perseguido podrían regresar en cualquier momento. Sin embargo, algo había cambiado, la elección de permanecer juntos había endurecido su vínculo. Ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de un hogar ganado con esfuerzo, con paciencia y respeto. El hombre revisó los cercados, los animales y las provisiones, mientras ella le ayudaba a cargar leña para el fuego. Cada movimiento era meticuloso, consciente de que cualquier error podía costarles caro. Sin embargo, ya no había desconfianza en sus miradas, solo un entendimiento tácito, podían depender el uno del otro, y eso era suficiente para enfrentar lo que viniera. Cuando apareció el primer rastro de los hombres, no hubo miedo desbordado ni pánico. Él ajustó su sombrero, revisó el rifle, y ella lo siguió sin titubear, cargando municiones y manteniendo la calma. La amenaza ya no los paralizaba, la había transformado en algo que fortalecía su unión. Cada decisión tomada juntos era rápida, medida, sin dramatismo, pero con eficacia. La cabaña, el rancho y ellos mismos eran ahora un equipo silencioso e implacable. Tras un enfrentamiento menor en el que los hombres desistieron al notar la preparación de la pareja, la tensión comenzó a relajarse. La frontera seguía siendo peligrosa, pero la certeza de que ambos podían protegerse y proteger lo que habían construido los llenaba de una seguridad silenciosa y duradera. Ella se acercó a él mientras él reparaba una puerta rota. Sus manos rozaron las suyas al tomar un clavo y un martillo, un gesto pequeño, casi accidental, que llevó consigo todo el peso de la confianza ganada. Él no dijo nada, pero inclinó levemente la cabeza en reconocimiento. No era afecto impulsivo ni pasión desbordada, era un acto consciente de intimidad, contenido y seguro, construido durante meses de convivencia, tensión y cooperación. Esa tarde, mientras revisaban los caballos y los corrales, comenzaron a hablar en voz baja por primera vez de lo que querían que quedara después de todo. No eran sueños grandes ni fantasías, eran decisiones prácticas, reforzar el rancho, cuidar de los animales, permanecer juntos. Ella habló de su deseo de quedarse, de no ser llevada ni vendida nunca más. Él asintió, no con emoción, sino con la firmeza que solo la acción puede dar. Si ella se quedaba, él cumpliría con su responsabilidad hasta el final. Con el paso de los días, la rutina se consolidó. La cabaña se fortaleció, los cercados resistieron tormentas y vientos, los caballos y ganado estaban cuidados. La frontera seguía siendo dura, pero ahora era un espacio donde ambos podían vivir sin la constante amenaza de separación. La confianza se volvió cotidiana, tan natural como encender el fuego al amanecer o revisar las trampas en la tarde. Una noche particularmente clara, cuando la luna iluminó la cabaña con su luz plateada, ella se recostó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. No había necesidad de palabras, solo respiración compartida y calor silencioso. La frontera era un mundo duro, pero por primera vez, la soledad no los encontraba por separado. La intimidad estaba presente, contenida, pero definitiva. El hombre, por su parte, nunca ofreció promesas de amor ni de protección eterna. Su compromiso era tangible en cada acción, revisar el cercado, alimentar a los animales, preparar el fuego y mantener el refugio seguro. Pero en esa responsabilidad silenciosa, ella comprendió que no necesitaba más para sentirse protegida, valorada y, finalmente, en casa. En los meses siguientes, la frontera se volvió más que un espacio de supervivencia, se transformó en hogar. Ambos aprendieron a anticipar los movimientos del otro, a cubrirse mutuamente sin que fuera necesario hablar, a entender los silencios y los gestos. La cabaña, el rancho y los campos alrededor eran testigos de un pacto silencioso, permanecían juntos no por pasión instantánea ni palabras vacías, sino por decisión consciente, respeto y confianza. Cuando el último rastro de los hombres desapareció,
la tranquilidad no llegó de forma dramática, sino como un río que se filtra lentamente. La tensión disminuyó, el desierto permaneció, pero ellos habían ganado algo más importante, certeza, un espacio seguro y mutuo. No había finales felices forzados ni fantasías de amor perfecto, solo dos sobrevivientes que habían elegido quedarse y enfrentar la vida, juntos, en la frontera que los había probado y endurecido. La última escena los muestra en la galería de la cabaña, el sol cayendo detrás de las colinas. Ella arregla las mantas mientras él revisa los cercados una vez más. Sus miradas se cruzan, breves, firmes, cargadas de entendimiento silencioso. La frontera aún es dura, el mundo afuera sigue siendo peligroso, pero en ese espacio, bajo ese cielo rojo y pesado, los dos ya no están solos. Y así, sin fanfarrias ni palabras grandilocuentes, termina la historia, con un hogar ganado, una confianza construida y la certeza de que, a pesar de la dureza de la frontera y los fantasmas del pasado, ya no hay soledad. Solo ellos, fuertes y juntos, enfrentando lo que venga. Fin.